El gigante de Michigan puede ser uno de los mayores saltos en el baloncesto universitario y está ante un reto ambicioso: llegar al draft de la NBA de 2026. Hoy vamos a analizar cómo podría conseguirlo. ¡Al lío! Aday Mara no gozaba de muchos minutos con UCLA y decidió cambiar de aires para la Universidad de Michigan, una universidad que quiere pelear por el campeonato y que tiene un entrenador como Dusty May que apuesta mucho por este tipo de jugadores altos, con calidad, que pueden jugar muy bien de cara al poste, que también pueden encontrar a sus compañeros en buenas posiciones. Creo que fue una buena elección elegir Michigan y creo también que podemos estar ante una Aday con posibilidades de entrar en el draft de la NBA. El propio Aday Mara también dijo que su objetivo no era ese, su objetivo no es entrar en el draft de 2026, es ir poco a poco, año a año, progresando con el objetivo de llegar al final lo más lejos posible en el campeonato universitario y, por qué no, gracias a esa gran temporada, encontrarse en el draft de la NBA. Ahora voy a desglosar un poco lo que debería hacer Aday, lo que debe mejorar Aday y un poco ver cómo podría encontrarse en ese draft de la NBA, en esos mocks principales que veamos, ya sea en principios de enero o principios de febrero, que vayan encontrando un poco más la estabilidad de los jugadores en sus universidades, en sus nuevas universidades. Pero antes quiero que te suscribas al canal, quiero que le des un me gusta al vídeo y sobre todo quiero que comentes si crees que Aday Mara va a ser un jugador de draft de la NBA del año 2026. Así que nada, con todos vosotros, Aday Mara y la NBA. Vamos a verlo. Todos hubiésemos querido ver a Aday Mara en la NBA desde el primer año, pero creo que este proceso de pocos minutos le ha ayudado a madurar como jugador y se le ve mucho más preparado. El interior maño tiene competencia en su posición y en su equipo, pero la realidad es que Dusty May cuenta con el joven Aday para ejercer el rol que tuvo Vladislav Goldin la pasada temporada y por el que deberíamos ser ambiciosos en sus oportunidades para llegar a la NBA. Es año para pedirle un poco más a Aday. Es un año quizás incluso para ser ambiciosos nosotros mismos con los jugadores españoles. Este vídeo de Aday pues ha salido el miércoles, el viernes saldrá uno de Marisin Superi, el próximo miércoles será uno de Sergio de la Rea, el próximo viernes se hará uno de Baba Miller. O sea, vamos a ir alternando estos jugadores que yo creo que tienen posibilidades de entrar en el draft. Pero una cosa es esperar que puedan conseguir esa mejoría y puedan encontrarse en el draft, y otra cosa es exigirles a tal y tal. Siguen siendo jóvenes, siguen formándose, realmente va a una universidad nueva con una competencia tremenda. Michigan ha fichado, o sea, tiene 3 interiores de más de 2.20 o de alrededor de 2.20 con los que competir, algunos por el que se ha pagado también una millonada, no solo a Aday Mara, y tampoco creo que sea justo exigirle como si fuese un profesional. Realmente está en una universidad, está creciendo y creo que va a un buen ambiente, además en una universidad donde juegan grandes, pero grandes jugadores, no solo a nivel de expectativas, sino de lo que han demostrado en estos últimos años, y ahora hablaremos. Eso es lo que primero que quiero decir. Hay que empezar a exigirle a Aday más regularidad, hay que empezar a exigir a Aday una mejoría, cierta mejoría. Sí, yo creo que hay que pedirles que mejoren, eso sí hay que pedírselo. Hay que pedir que cada año vayan progresando más. Hay que pedirles que tenga que ser número 25 del draft, número 45. Hombre, tampoco creo que estemos nosotros en disposición de exigir a un jugador tan joven que sea una posición del draft o que tenga que estar en el draft de este año. Poco a poco los jugadores interiores además son muy difíciles de ver, de vislumbrar, porque tienen que encontrar su fit perfecto en el equipo de la universidad. Pero yo por lo menos lo que veo es que estamos ante un equipo en el que creo que va a tener más oportunidades por el tipo de entrenador y sobre todo que puede ser un foco de atención en un equipo que ya empezamos a hablar de él, dirigido por Dusty May, que es un jugador que le gusta este tipo de interiores. Por eso te he dicho que ha fichado a 3 que no son exactamente iguales. Yo creo que Aday es un poco menos defensivo, creo que quizás Aday es mucho más creador de juego, que puede jugar en el poste, que puede crear para sus compañeros, pero los otros 2 interiores también son de unas características sobre todo físicas parecidas a este Aday Mara. ¿Qué es lo que creo? Que el año pasado con Vladislav Goldin se encontró lo que Dusty May quería, que era un interior que no solo por físico y por impacto en el juego, tanto defensivo como ofensivo, para él mismo encontrase una pieza clave, sino que también encontrase una pieza clave para encontrar a los compañeros, abrir espacio y sobre todo generar ventaja. Y creo que Aday se adecua perfectamente a ese juego de Michigan. Vamos a empezar un poco hablando de lo que debe mejorar Aday para el año que viene. Y para mí yo empiezo diciendo que en ataque lo que debe mejorar es ser constante. Este jugador va a tener días de 20 puntos, días de 30 puntos quizás, o sea, va a tener días de dominancia absoluta, pero yo prefiero que en vez de 3 días de 30 puntos
y 15 días de 5 me demuestre que puede hacer 10 todos los días. Lo prefiero, que sea constante. Eso los scouts de la NBA lo valoran muchísimo. Un jugador que no tenga picos de alto, bajo durante partidos seguidos, que sea en una línea constante. Yo creo que Adai tiene que mejorar en eso, porque el año pasado es verdad que en una restricción de minutos mayor vimos como Adai tenía partidos de 20 puntos y al día siguiente tenía partidos de 4. Cierto es que había días en los que jugaba 15 minutos y otros días en los que jugaba 8, y muchas veces con esa cuota de minutos pues no te da tiempo a calentarte, no te da tiempo a encontrar tus posiciones para anotar. Es muy difícil como jugó el año pasado, y por eso nos vamos a tener que acostumbrar, y esperemos, toquemos madera, que nos acostumbremos a una DAI que juegue mucho más y que tenga mucho más protagonismo. Luego, para mí algo también vital en ataque es ese tiro exterior. Creo que Adai tiene que empezar un poco a abrirse más. Más que nada porque es algo que debe mejorar, porque en todo lo demás, en lo que es la creación, en lo que es la creación de su propio tiro, en lo que es la generación de ventaja, en lo que es el IQ en pista, en lo que es abrir la pista, en lo que es todo, o sea, todo, es bandeja, mate, e incluso tiro a media distancia, recursos ofensivos. Yo creo que en eso Adai debe ir progresando, pero no debe mejorarlo. O sea, creo que tiene que ir poco a poco progresándolo, pero mejorarlo, difícil mejorar algo que está muy bien. O sea, progresar sí, mejorar me cuesta. Pero sí que el tiro exterior debería abrirse un poquitín más. Más que nada porque estamos viendo que en esta era de NBA ya incluso los jugadores de 2.20 a los Zach Edey están empezando a abrirse, a tirar triple. Creo que es vital que Adai, que en su etapa en Zaragoza sí que se abría más a tirar triples con Porfi Fisac, ahora estos 2 últimos años con Cronin se haya quedado en la base, se haya quedado ahí en la pintura y no se mueva de ahí. Creo que debe ser importante. Además, Vladislav Goldin el año pasado tiró muchísimos triples con Michigan, y también debe darle esa sensación al entrenador de que no solo tenga un pivot para jugar en la pintura y en el poste, de que también tenga un pivot que pueda ser una mínima amenaza desde fuera. También la constancia defensiva. Creo que Adai no es un jugador que se destaque por ser defensivo. Creo que es un jugador que en ataque te aporta de notable sobresaliente, incluso tiene picos de matrícula de honor. Como te digo, es un jugador totalmente dominante para el baloncesto universitario, pero debe mejorar en la constancia defensiva. Es un jugador que ha mejorado muchísimo en su físico, que es algo que le pedíamos, pero que todavía tiene que mejorar muchísimo en términos de IQ incluso. O sea, sabemos que su IQ en la parte ofensiva es muy bueno, pero muchas veces va muy de precipitado, no entiende muy bien las situaciones del juego, muchas veces se ve despistado en defensa, y eso lo tiene que mejorar. Los mismatches es otra cosa que yo creo que tiene que mejorar. Creo que debe ser un jugador que no solo sea una amenaza para el jugador defensivo interior, sino que también sea una amenaza para el jugador defensivo exterior en el mismatch. No se le puede ir tan rápido. Entiendo también que la dificultad de medir 2.20 es ese componente atlético, sobre todo jugar ante bases atléticos que vayan corriendo, te cogen en un 1 contra 1 con espacio y vayan hacia adentro y no los puedas pillar, pero debe mejorarlo. O sea, no que sea un experto, que es muy difícil, pero sobre todo ya no es solo para este año en la universidad, es para futuros años y imaginemos que vuelve a Europa, o imaginemos que tiene que jugar con la selección, o imaginemos que juega en la NBA. Eso va a ser muy importante, es una parte muy importante, que por lo menos se sepa adaptar ante jugadores pequeños en ese mismatch y no sea un mismatch tan desfavorable. El volumen físico es algo que también creo que debería mejorar. ¿Por qué? Porque creo que Adai puede tener más volumen físico. Creo que Adai puede ser más fuerte. Lo estamos viendo fibradísimo. Creo que el vídeo de presentación de Michigan de Adai Mara nos demuestra que incluso ya respecto al año pasado ha dado un salto. Pero esto tiene que quedarse en más. Creo que Adai este año va a tener un componente físico muy duro. Se va a tener que pegar con muchos interiores de mucha calidad, y si todo va bien, con muchos minutos. Y debe mejorar ese impacto físico, porque como creo que va a jugar Dusty May, Adai va a ser una pieza clave para la creación de juego, y va a necesitar mucho balón en sus manos y sobre todo mucho contacto, tanto ante pequeños en el mismatch como ante interiores para crear en el poste bajo. Así que creo que el volumen físico debe ser algo a mejorar por el joven Maño. Ahora, vamos a hablar un poco de su situación en el equipo. ¿Será segunda espada? ¿Será tercera espada? Yo aquí veo muchas contradicciones por parte del entrenador, por parte de lo que creo o pienso yo que puede pasar. Todos sabemos que el Jackson Lenderborg va a ser el número 1 de Michigan. Por mucho que pensemos que pueda ser Adai, ojalá sea Adai,
pero sería algo utópico. Jackson Lendevor viene del año pasado de quitarse del draft, que podía ser perfectamente un número 23, un número 24, se quitó del draft para volver a Michigan, que le está pagando una millonada, y el año que viene ya lo ponen algunos como futura lotería del draft. O sea, hay que mantener los pies en el suelo. Si este jugador no empieza bien, pues puedes ir subiendo jerarquía, puedes ir subiendo la escala, pero estoy totalmente seguro de que va a empezar él siendo la estrella de Michigan, y el que tenga los balones, el que tenga más oportunidad de meter más puntos, que juegue los unos contra uno. Pero a Jackson siempre le he visto una debilidad, y es que muchas veces le cuesta también encontrar esos puntos. O sea, y sobre todo que necesita también de jugadores que le encuentren en buenas posiciones, y creo que ahí se va a llevar muy bien con Adai, y Adai va a sacar el máximo provecho de Jackson, y por eso también veo que Dusty May pueda poner más en pista a Adai, por el hecho de que su mejor jugador también es un jugador que no necesita necesariamente el balón en el 1 contra 1, aunque es exageradamente bueno en eso, que tira muy buenas puertas atrás, y eso hay que saber verlo, hay que saber tenerlo, y yo creo que Adai es un pasador excelente. Así que Jackson Lendevor va a ser el número 1. ¿Quién va a ser el número 2? Aquí yo veo muchas dudas. Yo personalmente creo que Adai, sobre todo por el tono físico, por lo que puede hacer en el poste, porque necesita también para generar para sus compañeros, creo que va a ser la segunda espada, o puede partir como segunda espada de Michigan. Eliot Cadeau también es un jugador que va a ser el máximo generador y la máxima referencia en la generación ofensiva de Michigan, y ahí tenemos que estar atentos a que no le quite balones, a que no le quite peso, a que no le quite importancia. Pero Eliot Cadeau va a tener muchos balones, un jugador que también viene después de haber pagado muchísimo, venía de North Carolina, un jugador que te va a aportar muchísimas asistencias, que te va a aportar muchísimo más equilibrio en el juego ofensivo, y creo que también puede ser una segunda espada. Pero Adai, dentro de la jerarquía, por lo que veo y por lo que pienso que pueda pasar, después de haber hecho toda la pretemporada, y que estoy seguro de que las sensaciones y el feeling con Adai han sido buenos, creo que puede partir en esa segunda, tercera espada, o jugador con muchísima importancia dentro de los minutos en pista, por lo que te puede dar en ataque, por lo que te puede dar en defensa. Pero para mí lo clave es el hecho de la generación, que te pueda encontrar tus compañeros, que pueda encontrar ventajas para sus compañeros. Eso es algo vital. Y nada, para terminar este vídeo, espero que os haya gustado. Antes de todo, vamos a terminar diciendo un poco, vaticinándonos, si en el mejor de los casos, viendo a Adai como un jugador NBA, pudiese ser primera o segunda ronda. A mí sí que me cuesta verlo como primera ronda, pero creo que sí que hay opciones. Creo que teniendo en cuenta el mayor techo que le vemos a Adai, ¿no? Todos pensamos que Adai va a hacer una temporada de 10 con buenas puntuaciones, siendo dominante en el poste bajo, siendo un jugador que ha subido su volumen físico, siendo ese gran pasador que es, mejorando un poco en defensa. Yo personalmente, si vemos ese techo, si vemos esa temporada de 10, a mí Adai Mara, y perdón si voy a sonar a lo mejor muy patriota por decir esto, pero sí que lo creo de verdad, a mí Adai Mara no me parece peor jugador que Zach Edey. A mí Zach Edey me parece un jugador que en el poste bajo domina mucho, que tiene muy buen tacto debajo del aro, que es un jugador que juega al pick and roll magnífico, que está mejorando mucho en la calidad en otras cosas, en otras facetas del juego, ya sea en el pase, ya sea en defensa ante jugadores más pequeños. Pero a mí no me parece Adai Mara peor jugador que Zach Edey. Y Zach Edey fue un número 8 del draft, creo recordar. Sí que poniéndonos en ese caso, yo sí que puedo ver a Adai siendo un 25, sí que puedo ver a Adai siendo un 22. En el mejor de los casos, imaginémonos que se hace con el puesto de estrella, lo podría ver incluso en lotería. Así que yo voy a apostar que en el mayor de los techos pueda ser un primera ronda, teniendo una temporada normalita, siendo, como te digo, segunda, tercera espada, con un Michigan jugando muy bien, con él jugando a buen nivel, sin deslumbrar mucho, pero teniendo buenas actuaciones. Creo que puede ser una segunda ronda bastante fácil, porque es un jugador que lo que te da en pista es para, por lo menos, para echarle un ojo. Y ya, pues, si nos ponemos en el peor de los casos, le queda un año para el año que viene, y será ese año en el que se decida un poco su futuro. Pero si hace un mal año, si hace un año de 5 puntos por partido, no se ha visto tan dominante, le han quitado el puesto titular, pues obviamente no va a ser ni primera ni segunda ronda del draft. Esto es un poco vaticinando lo que puede pasar, poniéndonos en el techo, poniéndonos en una posición favorable y poniéndonos en una posición desfavorable. Espero que te haya gustado este vídeo, y te recuerdo que este vídeo, el viernes habrá uno de Mario, el miércoles de la semana que viene habrá uno de Sergio de la Rea, el viernes de la semana que viene habrá uno de Baba Miller. Y yo creo que más nada, ¿no? Porque pensar que a lo mejor Ian Plató o Guillermo del Pino pueden ser jugadores NBA el año que viene, vamos a bajarnos un poquito. Quizá Álvaro Folguera sí que lo pueda meter en otra semana más para adelante. Pero bueno, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en la siguiente.